Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar aquí en nuestros videos, en donde en esta ocasión quisiera comenzar planteándoles una pregunta muy sencilla, pero súper importante. Díganme todos ustedes, dentro de las implicaciones de nuestro día a día, ¿qué sucede cuando la confianza se quiebra dentro de nuestro entorno profesional? Cuando en nuestro trabajo existe algo que rompe esa armonía, esa paz que se tiene a diario. Imaginemos por un momento una situación en la que un empleado descubre que su compañero ha estado realizando, manipulando datos, información que se presenta a juntas directivas, en donde esta información nos presenta datos más favorables de lo que realmente son, en donde este acto, por ejemplo, no solo pone en riesgo la integridad de la información para la toma de decisiones, sino también la moral del equipo, porque se podrían ver incluso relacionados con la situación. Eso te puede afectar solo a ti, a tu entorno. ¿A qué más nos puede afectar? A nuestro futuro, no lo sabemos, pero es muy probable que sí. Estas afectaciones van desde lo que puede ser algo económico, a lo moral, y en una última instancia se sale de nosotros y puede llegar hasta nuestros clientes. La falta de ética puede llevar a decisiones desinformadas, a pérdida de reputación, y en casos muy extremos incluso nos podemos ir a temas legales. Aquí es donde entra el código de ética, en donde este conjunto de principios nos ayudan a establecer marcos sobre lo que se espera de cada uno de nosotros, sobre qué es lo que debemos de hacer, cómo deberíamos de actuar, cuáles son dichos hechos que deberíamos de generar para poder trabajar, para poder hacer bien las cosas. La cultura organizacional debe de ser sólida, fuerte, arraigada, confiable, y debe de estar a la mano de todos para poder entender, para poder saber qué es lo que esperan de nosotros. Y nosotros también, bajo un marco bien dedicado, poder trabajar y explicarlo correctamente. Ahora, dentro de esto que les acabo de platicar, muchas gracias, repito, mi nombre es Juan Omar Benavides Flores, estudiante de la Universidad IEU, para quien se realiza este trabajo. Y como bien acaban de escuchar, vamos a platicar sobre qué es la ética y para qué es la ética, en qué nos sirve, en cómo la podemos desmenuzar, y dentro de la empresa, específicamente para un tema de fraude, cómo es que nos ayuda, cómo es que ésta influye, qué factores apoyan a su ingreso cultural dentro de la organización. Ahora, como acabamos de decirlo, es súper importante dejar un marco bien claro, primero que nada, de qué estamos hablando. Y así que quiero que ustedes me digan, ¿qué es la ética? Yo les voy a dar una primera impresión en donde les puedo decir que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa desde diferentes puntos de vista el estudio de la moral, ¿sí? En donde los principios, o desde los principios que guían el comportamiento del ser humano, qué es lo que nos mueve, qué es todo aquello que a nosotros nos impulsa a poder actuar de una manera, y se centra en lo que se considera correcto o incorrecto, lo que en teoría podríamos decir bien y mal, obviamente de manera subjetiva, ya que esto puede cambiar de lugar en lugar, pero por lo menos para dentro de las ramas o los círculos sociales en los que nos movemos podríamos encontrar esa situación. Y también, de la misma manera, busca encontrar o establecer normas, valores que nos orienten a trabajar o a actuar de esa manera que se busca y que se espera de nosotros en diferentes tipos de contextos, de una manera universal, pero bajo el entendido de que ahora sí, de cultura en cultura pueden existir muchas diferencias. Ahora, bajo este entendido de qué es la ética, podemos decir que se divide en varias formas, en varias áreas. Por ejemplo, la ética normativa se ocupa de establecer normas y principios que deben guiar el comportamiento de cada uno de nosotros, del ser humano, en donde pregunta qué acciones son moralmente correctas y qué no. Literal, es como una guía que nos va a decir a cada uno de nosotros, a ver, dale por aquí, dale por acá, esto sí, esto no, y aquí está bien claro qué es lo que esperan de nosotros. Existe también lo que es la ética descriptiva, que se enfoca en describir, analizar creencias, prácticas morales de diferentes culturas y sociedades sin emitir juicios sobre ellas, en donde únicamente lo que hace es decir,
dentro de este grupo étnico, dentro de esta área geográfica, se explica detalladamente aquí cómo son sus reglas, qué se rige, qué sí, qué no se puede hacer, dependiendo de cada uno de los lugares. Existe la ética aplicada, en donde se refiere a la aplicación de principios éticos a situaciones concretas, como en la medicina, los negocios, medio ambiente y entre otros. O sea que esto, ya más allá de las personas, va sobre algunos tipos de actividades que realiza el ser humano, en donde se especifica en todos los márgenes, situaciones que pueden suceder en ese tipo de trabajos, como un médico, como puede tener, cuál es la ética de un médico, en qué momento o cuál es la línea que sucede o que tiene que cruzar para decir que algo está bien o que algo está mal dentro de sus prácticas. Es muy interesante ese tema. Existe también lo que es la ética profesional, en donde se refiere a códigos de conducta que rigen el comportamiento en profesiones específicas, como lo acabamos de decir, como en la medicina, un abogado o el área misma de la contabilidad. Ahora, estos puntos que acabamos de mencionar nos sirve para decirnos cómo en qué áreas podemos dividir el tema de la ética, cómo en qué zonas podemos poder generar un límite, una definición específica de los márgenes hasta donde se puede llegar o donde se debería de llegar de cada uno de ellos, porque al final de cuentas la ética es algo que se espera, ¿sí? No es una ley. No es un marco legal, solamente es una guía que nos representa de forma, algunas veces gráfica, dependiendo de si se genera o no un código de ética, de qué es lo que esperan de nosotros en algún lugar en específico, ya sea dependiendo de nuestra función como ser humano o de nuestra función como trabajador. Ahora, todos estos puntos tienen principios básicos y cada uno de ellos juegan para enriquecer esta parte. Por ejemplo, la corriente filosófica o el contexto en el que se apliquen cada uno de ellos, ya que algunos son más comunes y otros son más aceptados. Por ejemplo, en un tema de autonomía. Este principio refiere sobre la capacidad de las personas que tienen para poder tomar decisiones, para poder informar sobre sus propias vidas, e implica poder reconocer y valorar la libertad que tiene cada uno de las personas como ser individual, como ser único y existente, y la capacidad que tiene cada persona para actuar de acuerdo con su propio juicio. Eso es decir, la capacidad que tú tienes para poder decir, elijo hacer esto, decido actuar de esta manera, soy consecuente con mis pensamientos y mis acciones son con base a ellos. Este es un principio básico, la autonomía. El segundo tipo es la beneficencia. En principio implica actuar en beneficio de los demás, promoviendo el bienestar y evitando el daño. Contextos como la medicina se traducen en la obligación de ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida, en donde ya no solamente yo ya decidí que quiero actuar de tal manera de poder ayudar, ahora esto quiero que beneficie, quiero que impacte a los demás, quiero que tenga un cierto nivel de trascendencia en las personas más allá de mí, que quien me rodea pueda recibir algo a cambio de esta ética que quiero estar pregonando hacia los demás. Ahora, también un tercer punto y muy importante es la no maleficencia. ¿A qué nos referimos con esto? Este principio se centra en la obligación que se tiene de no causar ningún daño. Ahora, en el punto pasado, quiero que quede bien claro, en el punto pasado hablamos sobre la beneficencia. Yo quiero que ayude, yo quiero que pueda impulsar a los demás, que les genere un bien. Pero ahora en este punto hablamos de que independientemente de que si les genero o no un beneficio, es súper importante no generarles un daño, un perjuicio, algo que menoscabe cualquier situación de ellos, en su derecho, en su integridad, en su ideología, en cualquier tema que no les pueda causar algún menoscabo. Esto es recordando que al actuar se debe considerar el impacto de nuestras acciones en el bienestar de los demás.
y de la misma manera en el malestar. ¿Y qué es lo que puede suceder con todo lo que nosotros hacemos? Cuarto punto es la justicia, en donde nos referimos a la equidad, a la imparcialidad, en la distribución de beneficios y cargas. Esto implica tratar a todas las personas con igualdad y asegurarse de que se respeten sus derechos. Querer beneficiar a la gente, querer ser ético con la gente, no es únicamente cargar y cargar y cargar tal vez sobre una persona en específico. Es verlo de una manera general, de una forma global, en donde cada uno de los seres, cada individuo existente, no únicamente humanos, incluso con la naturaleza, con los animales, con todo lo que nos rodea, es ser ecuánimes en nuestras acciones. No tenemos por qué cargar nuestras actividades o actitudes positivas a un solo ramo en específico, a una sola especie en específico, a una sola persona en específico, cuando la ética nos dice que en teoría pues esto es algo que deberíamos de pregonar con todas las personas y con todos aquellos que están al lado de nosotros. Ahora, esto nos lleva a un quinto punto, que es la veracidad, en donde se habla sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras interacciones. El punto anterior es el parteaguas de esto, o es parte medular, en donde si yo quiero ser congruente con mis acciones para todas las personas, pues ahora tengo que demostrarlo, ¿sí? Tengo que asegurar, tener esa transparencia que nos asegure a las personas que estén junto a nosotros, que demuestren que pues no es un tema de favoritismo, que es un tema de que así nos nace ser, de que así queremos ser con todo lo que nos rodea, que se entienda el impacto que tenemos hacia los demás y cómo podemos ser parte de algo beneficioso para ellos. Las responsabilidades como punto número 6, este principio implica asumir todos nuestros actos, todas nuestras acciones y sus repercusiones que tenemos. Entender que las consecuencias de nuestros actos son nuestra responsabilidad y solamente nuestra, para poder generar o fomentar la rendición de las cuentas y la reflexión sobre el impacto que hemos tenido en la vida de los demás, en nuestro ecosistema y en todo lo que nos rodea. Si nosotros entendemos antes de realizar una actividad cuáles pueden ser las consecuencias de ejecutarlas, cambiaría completamente, absolutamente, todas y cada una de nuestros resultados finales, porque así nosotros entenderíamos básicamente a qué vamos, qué es lo que vamos a hacer, y podríamos entender que tal vez aunque causemos un daño, un beneficio menor, a la par podríamos generar un daño mucho mayor. ¿Por qué? Porque están existiendo o coexistiendo situaciones diferentes que en su conjunto podrían causar un daño final mucho más amplio por otra área que el beneficio que estamos generando. Un beneficio así para un daño así, y eso no es bueno. Es entender las repercusiones de todo lo que hacemos, y eso nos genera una profundidad diferente de nuestros actos, y entenderíamos que todo es un ecosistema que se alimenta en su conjunto, y cuando afectas una pieza podría desencadenar muchísimas más. Estos 7 principios básicos, en donde el séptimo es el respeto, en donde abogamos por el reconocimiento de la dignidad, el valor inherente de cada persona, lo que cada uno de nosotros significamos para esta vida, para esta existencia, para los que nos rodean y para los que no nos conocen, que podríamos tener algún impacto en algún momento. Entender ese respeto y cuidarlo es básico para poder cumplir con los 6 puntos anteriores. Estos principios básicos son una guía para tomar decisiones éticas en diferentes maneras, en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, en donde podemos ayudar a crear mejores contextos para todos los que nos rodean y de igual manera para nosotros, siendo justos y responsables en todas las actividades que tenemos que realizar. La ética en sí misma no es una obligación en un sentido legal, como les platiqué al principio. ¿Por qué? Porque dentro de una manera de constitución o de un marco legal no existe la ética, ¿sí? La ética, como les dije, es algo más intrínseco del ser humano y una guía moral de lo que deberíamos o no deberíamos de hacer. Sin embargo, su aplicación es súper importante en muchos contextos, especialmente en el profesional y organizacional, ya que aquí hay muchos temas que se podrían ahora sí empezar a relacionar con las actividades que tú haces en tu trabajo, en donde si actúas de cierta manera podrías tener consecuencias de cierto tipo. Ahora,
Este tipo de puntos a considerar, por ejemplo, son las normas sociales. Aunque la ética no es obligatoria en un sentido legal, como lo acabo de mencionar, muchas normas éticas están profundamente arraigadas en las costumbres que nosotros tenemos día a día, desde el momento en el que nacemos y nos empiezan a decir esto está bien, esto está mal, no robarás, no tomarás, muchos de ese tipo de cosas se empiezan a arraigar dentro de cada persona y, como dije, dentro de la cultura de cada una de cada persona, porque algo que está bien en una podría no estarlo en otra, o algo que está mal en otra podría estarlo bien con nosotros. Y es muy importante entender los valores de la sociedad en la que nos encontramos, en donde actuar de manera ética puede ser visto como una obligación moral y no hacerlo puede llevar a la desaprobación social, que eso, si bien podría no tener una repercusión legal, si dentro de tu entorno podrías verte mal visto, podrías ser alguien que caiga dentro de una mala persona, dentro de alguien que actúa con deshonor, que está en deshonra. Eso depende, y ahora sí, de lo que tú vayas haciendo y de tu entorno. Número 2, los códigos de ética. En muchas profesiones como la medicina, abogados, contabilidad, existen códigos de ética que rigen, que establecen normas de conducta específicas para lo que esa persona con esa profesión debería de hacer. Aunque su incumplimiento de estos códigos no siempre tienen sanciones legales, pueden resultar, como el punto anterior, en pérdidas de licencias profesionales o en acciones disciplinarias por parte de organizaciones profesionales. Un médico debería de cumplir con muchos temas, un médico debería de tener prioridades con base a estos morales, y tal vez tener negligencia o no actuar con base a ellos podría hacerles perder su licencia, lo cual los llevaría a no poder volver a ejercer. Entonces podemos ir desde una problemática social en donde solamente se ha señalado por algo que probablemente no hiciste bien, a incluso llegar a afectarnos en nuestra vida personal, con nuestra pérdida de empleo, reputación y todo lo que conlleve todo eso. Número 3, las responsabilidades organizacionales de las empresas y las organizaciones suelen adoptar códigos de ética que guían el comportamiento para todos sus empleados, en donde ahí se deja bien en claro qué es lo que esperamos nosotros como empresa de ti, colaborador, para que nos reditúes tu trabajo día a día y nosotros podamos confiar en ti, en que tus acciones están enfocadas en dos sentidos. Uno, el beneficio de la empresa. Siempre que tus acciones sean beneficiosas para la empresa y les entregue resultados que le ayuden a seguir creciendo. Y número 2, que todas esas acciones estén dentro de los marcos jurídicos aplicables. Independientemente de lo que tú hagas, siempre existe un marco legal al cual hay que dar y rendir cuentas, ya sea interno o externo, por organizaciones de gobierno o por tu mismo control interno de la empresa, pero tú deberías de poder cumplir con cada una de ellas, haciendo que tus acciones no se vayan fuera de esos límites. 4. Las consecuencias de la falta de la ética. Nos dice que actuar de una manera poco ética puede tener consecuencias graves, como daños en la reputación, pérdida de confianza, sanciones legales o incluso en el colapso de la organización, en donde el tema de que, si bien no es obligatoria en un sentido legal, la ética es crucial para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo tuya y de la empresa. En resumen, estos 4 puntos anteriores, queda claro que la ética no es obligatoria en términos legales, pero su práctica es esencial para asegurarte a ti en tu vida personal y profesional el desarrollo y el ganarse la confianza de todos los que te rodean. Simplemente, si tú quieres crecer, necesitas a alguien que te impulse, a alguien que te ayude y tener esa confianza en ti para poderte desarrollar en un nuevo puesto, en una nueva área, en una nueva función. Necesitas ganarte esa confianza, que es a través de la ética, de tu trabajo duro y de la demostración de las acciones diarias que tú realizas para poder beneficiar en primera instancia a la empresa y de manera secundaria pues a las personas que te rodean. El código de ética, entrando ahora más en un ramo laboral, es fundamental para prevenir fraudes en las organizaciones. Aquí te voy a explicar un poquito más o menos cómo ayuda. A ver, son varios puntos, aproximadamente unos 6, en donde el número 1 nos dice: establece normas claras.
Un código de ética para una empresa define lo que considera comportamiento, define lo que considera lo que esperamos de ti, para reducir posibilidades de que se lleven a cabo actividades fuera de los marcos internos, legales, internos o externos. Entonces, con esto los empleados son más propensos o son más fáciles de que ellos puedan entender o captar qué es lo que se busca de ellos por parte de la empresa. Entonces, dentro de la organización, lo primero que tú tienes que hacer para poder generar un código de ética y un ambiente de ética, uno, es establecer normas claras. Número 2, fomenta la transparencia. Es súper importante promover que todas las operaciones, que todas las decisiones se reduzcan se reduzca la posibilidad de que sean fraudulentas, ¿sí? Cuando tú generas procesos, cuando tú generas controles, cuando tú generas cualquier actividad que ayude al cumplimiento de metas y objetivos, todas deben de estar perfectamente documentadas en procesos, en políticas, en formatos, con controles que ayuden a mitigar cualquier riesgo que tú puedas tener interno o externo. Que si necesitas hacer depósitos, lleva una cadena, desde quién lo solicita, quién lo autoriza, quién lo ejecuta, quién lo reporta de que ya se realizó, y en cada uno de esos pasos tener controles que demuestren la trazabilidad, en donde dejes margen muy cortito a cualquier situación fuera de ahí. Involucra más gente, que el proceso no esté centralizado en una persona, que haya 2, 3, 4 personas que se vean involucradas en la resolución de la actividad, para que cada paso se vea cubierto y no sea juez y parte de cualquier situación. Número 3, crea un ambiente de confianza. Un código de ética bien implementado genera confianza en la organización, entre los empleados y la dirección, porque si todos saben qué es lo que esperan de ellos, es mucho más probable que se evite cualquier situación de comportamiento fraudulento o deshonesto. Si tú y yo sabemos qué es lo que esperan de mí y cómo lo esperan, es más probable que yo me apegue a eso, a que yo vaya por un mal camino en donde afecte a mis compañeros, a la empresa y a todo lo que me rodea. Número 4. Hay que proporcionar un marco para la toma de decisiones. En situaciones difíciles, un código de ética puede servir como una guía para tomar las decisiones. Esto ayuda a los empleados a evaluar acciones o situaciones en las que se ven involucrados y puedan tener una noción de cómo actuar, de cómo arremeter ante dicha situación, y poder considerar, como se mencionó en puntos anteriores, cuáles van a ser las implicaciones de lo que estoy haciendo, cuáles van a ser las problemáticas de lo que estoy efectuando, de lo que estoy ejecutando. Es súper importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que A mueve a B y B mueve a C, y que C tal vez mueve a la par a D, F y J y G. Entonces, entender toda esa cadenita de situaciones que pueden desencadenar cualquiera de nuestras actividades nos ayudarán a tomar mejores decisiones de acuerdo a las necesidades de la organización y de nosotros mismos. 5. Generar capacitación y concientización. Bien, nosotros ya tenemos nuestro código de ética, ya lo estamos difundiendo, perfecto, excelente, pero ¿cómo sabes que la gente lo está leyendo? ¿Cómo sabes que la gente está conociendo lo que tú le estás entregando? Hay que asegurarnos de que la gente lo conozca, de que lo haya leído, de que entienda que tienen ahí una herramienta, una guía que les va a decir específicamente qué es lo que esperamos de ellos. Entonces asegúrate. Entonces, entrégales el manual, realízales una capacitación, explícales paso a pasito, A, B, C, D, y esto es lo que esperamos, y esto es lo que puedes hacer, y estas pueden ser las consecuencias en dado caso de ser necesario, pero hay que entregar ahí, ahora sí, con dibujitos, todo lo que sea necesario para que la gente entienda y comprenda la herramienta que les estamos entregando. Y como les acabo de decir, punto número 6, dejar bien en claro qué es lo que puede pasar en el caso de que no cumplan con lo establecido. Establecer estas consecuencias sobre violaciones al código de ética se disuade a los empleados de participar en actividades fraudulentas, ya que saben que puede haber repercusiones. Ahora, tú ya les explicaste el camino, ya les dijiste qué es lo que esperas de ti.
aún así podría haber personal que simplemente no termine de acatar. La última medida es demostrarles, oye, si incumples a esto que te estoy diciendo, vas a recaer aquí, vas a fallar con esto y te voy a provocar esto, te voy a quitar el bono, te voy a quitar días de salario, te voy a quitar tu trabajo mismo, podrías perderlo si es necesario. Incluso te puedo mandar al bote. ¿Por qué? Porque estás generando un menoscabo para la organización de este tipo y de este tipo, el cual puede tener como este tipo de daño en donde yo te puedo meter a la cárcel. Es importante que quede muy claro sobre eso. Ahora, el código de ética estándar nos habla sobre el comportamiento y también crea un entorno donde la integridad y la honestidad son valoradas, en donde se le dice, oye, esto es algo importante para nosotros y esto nos puede ayudar a disminuir los fraudes. No los elimina al 100%, pero puede ayudarnos a eliminar. Una empresa, y les voy a decir este ejemplo, es sencillo, es práctico y voy a tratar de ser rápido, pero quiero que conozcan el caso de esta empresa. Se llama Ecotech, que se dedica a la fabricación de productos electrónicos sostenibles. Al principio esta empresa enfrenta varios desafíos como la falta de confianza por parte de los consumidores y problemas de reputación debido a prácticas poco éticas en la industria. Entonces esta empresa dice, oye, necesito cambiar porque mi imagen no es la adecuada y quiero demostrar que hay mejores cosas que tengo para ofrecerles. Y entonces deciden implementar un código de ética que estableciera principios claros sobre este tipo de actividades, sobre su sostenibilidad, la transparencia, el trato justo a los empleados y proveedores. Este código no solo guió el comportamiento interno, sino también se comunicó abiertamente a sus clientes y socios comerciales. Con esto, como resultado, al generar este tipo de documento, el entorno comenzó a variar y les ayudó con una mejora de reputación. Al adherirse a su código de ética, la empresa ganó confianza de los consumidores, quienes valoran compromiso en las prácticas sostenibles y responsables. El aumento de ventas, los clientes se sintieron más inclinados a comprar productos de Ecotech, sabiendo que estaban apoyando una empresa que se preocupa por el medio ambiente. Hay gente que les resulta demasiado importante esa parte. Retención de talento, relaciones sólidas con los proveedores. En resumen, el código de ética no solo ayudó a Ecotech a mejorar su imagen y aumentar sus ventas, sino que también creó un ambiente de trabajo positivo, un ambiente que fomentó relaciones tanto con su personal externo como con el interno y mejoró completamente la armonía del trabajo. Les aumentó las ventas, les aumentó la confiabilidad, les aumentó la rotación del personal, en el sentido de que la gente se empezó a quedar más. ¿Por qué? Porque el ambiente es diferente, el trabajo, todo lo que les rodea es favorable para un entorno saludable. Así que ya platicamos sobre cuáles son las áreas, cuáles son los principios básicos, cómo podemos aplicarlo en una empresa, qué necesitamos para aplicarlo y cuáles podrían ser estos beneficios. Así que yo quisiera decirles que ahora, al final de esta plática, es un buen momento para reflexionar sobre las conclusiones que hemos compartido el día de hoy en relación al código de ética y su impacto en la sociedad y en nuestro trabajo. En primer lugar, un código de ética no solo establece un conjunto de principios y valores, sino también actúa como un faro, una guía o una luz que nos invita a tener un comportamiento de individuos como individuos y como organizaciones, donde fomenta la transparencia, la integridad, la responsabilidad. Este código convierte en un pilar fundamental para construir una sociedad justa, una sociedad equitativa, y que en el ámbito empresarial los beneficios son más evidentes todavía. Las empresas que adoptan estos tipos de códigos de éticas, que los impulsan, que los desarrollan y que los impregnan dentro de la cultura, tienen mejoras en su reputación, y no solo en ellos, sino que también generan más confianza con sus empleados, clientes, socios, y todo eso se representa en dinero, en mejoras de ganancia de dinero para las empresas. Entonces, invertirle a estos pequeños detalles hace toda la diferencia entre lo que podemos hacer, entre lo que no podemos hacer y a dónde esperamos llegar. Porque con esto hacemos que la gente se sienta valorada, motivada, impulsando su productividad, su innovación, su inteligencia.
El código de ética actúa también como una barrera contra el fraude, eso no podemos olvidarlo, porque establecemos normas claras, porque fomentamos cultura de comportamiento, las empresas pueden identificar, prevenir este tipo de comportamientos deshonestos antes de que se conviertan en un hecho material.